buen momento, mi querido oyente, y bienvenido o bienvenida allá donde estés y sea lo que estés haciendo en este preciso instante, en este momento, a este podcast llamado Las Pistas de la Felicidad. Un podcast de desarrollo personal donde hacemos dos cositas básicamente. La primera, estudiamos y analizamos esas pequeñas pistas, esos patrones, en forma, ya lo sabes, de mentalidad, de emoción y de acción, que van dejando a su paso por esta vida a las personas de éxito, y cada uno que defina el concepto de éxito que más le guste, y además lo hacen de una forma optimista, con ilusión, con entusiasmo, con pasión, con coherencia y acordes a su propósito de vida. Y también estudiamos todas esas técnicas, esas tácticas, esas estrategias y recursos de la psicología más científica y de la psicología del sentido común. Hablamos de coaching, de PNL, de inteligencia emocional y social. Hablamos de todo aquello que nos pueda ayudar en nuestra privada y particular búsqueda de la felicidad. A tu lado, ya lo sabes, soy Alex García, soy la persona que te trae este episodio, este podcast, y junto a mi pedazo de entrevistado que hoy te traigo, vamos a hacer posible que descubramos un poquito más de esa rueda de la vida, de ese pequeño área que es el área que todos queremos siempre mejorar, sea como sea, que es el área del trabajo, el área de la formación, ¿de acuerdo? Antes de nada, ya lo sabes, empezamos con una pequeña historia que me gusta siempre contar, y es que en numerosas ocasiones buscamos la mejor manera de comunicarnos con las personas a las que queremos enseñar algo, ¿no? Esperamos siempre el mejor momento, los mejores materiales, las mejores técnicas, estudiamos estrategias, rebuscamos en ese mundillo tan chulo que es Internet, y rebuscando, encontré un cuento de una madre a sus hijos que solo necesitó un trozo de cuerda para impartir una clase magistral a sus pequeños sobre los lazos emocionales que nos unen a las personas y de cómo nuestras acciones alejan o nos acercan a esas personas de las que nos gusta rodearnos, ¿de acuerdo? El cuento dice más o menos así. Os dejaré el enlace en las notas del programa para que sepáis de quién es, porque me ha gustado muchísimo. Un buen día me encontré a mi hijo mayor de 5 años jugueteando con una cuerda dorada. Era justo la hora de ir a dormir y de repente lo vi claro. Convertiríamos la cuerda en un cuento. Mis hijos son de los que rápidamente acuden a la llamada si hay un cuento de por medio. Igual que para otra cosa no lo hacen, para inventar cuentos siempre tengamos colaboración. Así que con los 3 pequeñines expectantes en la habitación, les dije con voz enigmática: os voy a contar el cuento de la cuerda. Le di a mi hijo mayor un extremo de la cuerda y dejé el resto enrollado en mi mano. ¿Estáis listos?, les dije. ¡Sí!, exclamaron todos los peques. Pues bien, Nicolás, esta es la cuerda que une tu corazón con el mío. Esta cuerda es la más fuerte del mundo. Jamás se rompe. Pero cuando tú te peleas con tus hermanos, y en ese momento solté una vuelta de la cuerda y di un paso hacia atrás. Me alejo. Y cuando me contestas con malos modos, vuelta a la cuerda y otro pasito hacia atrás. Me alejo. Y cuando dejas todas tus cosas tiradas por el suelo, de nuevo vuelta a la cuerda y pasito para atrás, me alejo. Sin embargo, cuando hablas sin gritar, y en ese momento recogí una vuelta de la cuerda y avancé un pasito, me acerco. Y cuando me ayudas a poner la mesa, seguí recogiendo la cuerda y avanzando hacia su mano, me acerco. Y cuando echas una mano a tus hermanos al vestirse, recogí cuerda hasta quedar muy cerquita de mi pequeño hijo y le dije: me acerco. Instintivamente mi pequeño me dio un gran abrazo. ¿Qué nos enseña este cuento, mi querido oyente, mis queridos oyentes? Que no necesitamos grandes cosas para enseñar, para formar, para impartir educación emocional a los demás. No necesitamos grandes cosas. La autora de este cuento solo necesitó un poquito de imaginación y una cuerda para explicar el impacto emocional que suponen nuestras acciones para los demás. ¿Os imagináis a esa madre sacando su portátil y desarrollando un PowerPoint explicando a sus hijos la importancia de las emociones en la resolución de conflictos en jóvenes menores de edad en el ámbito familiar? Suena interesante, ¿verdad? Bueno, pues cuando queremos formar y enseñar algo, deseamos que nos presten atención, que nos escuchen, que nos valoren. Necesitamos por todos los medios impactar en los demás. Necesitamos a toda costa que las personas que nos atiendan recuerden todo lo que pretendemos que aprendan. Y para hablarnos de todo esto, tenemos a un verdadero crack hoy aquí con todos nosotros. Él es Juan Daniel
Sobrado. Juan Daniel es ingeniero de telecomunicaciones de formación profesional, tiene un máster en bioingeniería y telemedicina. Ha trabajado como ingeniero en Medtronic, que seguramente te suelen muchísimos de los artilugios que crean, y se ha formado en SIC en marketing aplicado a la industria médica. Pero lo que más me gusta de todo su background profesional es que es el responsable de la creación del Learning Legendario, un espacio web que además tiene un podcast asociado del cual soy bastante seguidor y del que aprendo muchísimo, que está asociado a ese proyecto y donde enseña a crear formaciones más allá de simples y aburridas presentaciones y exposiciones. Si deseas aprender a crear formaciones épicas y legendarias que te conecten con tu audiencia y con futuros alumnos, mi querido oyente, este es tu momento. Y además, el momento de Juan Daniel. Muy buen momento. Juanda, ¿qué tal estás? Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Oye, vaya presentación, me la voy a guardar para, para ponerla ahí también en el podcast. Bueno, he de reconocer que tus presentaciones del podcast, esos primeros minutos del podcast, me encantan porque nunca sabes cómo va a ser. Siempre creas algo dinámico, siempre creas algo súper entretenido y parece que estás o metido en una película o metido en un libro de aventuras. ¿Cómo lo haces, tío? Madre mía. No, me gusta. La verdad que al final también es una cosa como especial, ¿no? Para hacer con los invitados y es una forma de empezar digamos, el podcast con energía y que luego también pues el oyente esté esperando, ¿no? A ver qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Dónde nos vamos hoy? La verdad que me encanta, es pura inspiración. Bueno, ya sabéis que yo soy más del momento presente y sobre todo de hacia dónde quiero ir, hacia dónde queremos ir es muy importante. No solo el momento presente, sino hacia dónde queremos ir. Pero para el que no te conozca, que dudo que no sea mucha gente, que dudo que sea mucha gente, perdón, háblanos un poco de quién es Juan Daniel Sobrado y cuál ha sido tu camino hasta hoy. Bueno, pues como tú lo has descrito, a mí me dio por estudiar ingeniería de telecomunicaciones, luego más especializándome en la parte de bioingeniería, que al final pues es como aplicas estos conocimientos técnicos en la parte del mundo de la salud. Y de ahí pues ya empecé a trabajar en Medtronic hace 11 años y desde ahí que empecé pues primero dando soporte a los cirujanos en el quirófano, ¿no? Y luego más hacia funciones de ventas y ahora con la parte de marketing y más de dirección, ¿no? De esta parte de ventas y luego también, por supuesto, pues en todo este trayecto también la parte de formación, que es también lo que me llevó hacia este proyecto de Learning Legendario, ¿no? De descubrir lo paquete que era dando formaciones y bueno, pues en ese proceso de despertar y de aprendizaje, eh, para compartirlo, ¿no? Esa experiencia, pues es como se inició un poco el blog y el podcast y es un poco el motivo por el que estamos hoy también, hoy aquí, ¿no? Qué bien, tío. La verdad es que me gusta muchísimo esa temática que tienes porque es realmente útil, sobre todo en la generación de contenido. Ya lo hablábamos antes. Yo creo que, aunque este episodio va a estar destinado a las formaciones, a aprender a dar formaciones, charlas y todo lo que ello conlleva, yo creo que si lo piensas bien, cualquier persona que genere contenido necesita saber de dar formaciones, necesita saber herramientas, necesita tener una estrategia, necesita conocer técnicas que impacten emocionalmente en los demás, que capten la atención, que es muy importante, que no decaiga esa atención, que no decaiga esa motivación. La verdad es que tu temática es realmente potente, la verdad es que sí. Bueno, me alegro de que se perciba así. Una de las maneras más útiles y productivas que se tiene hoy en día de ganar autoridad y relevancia en este mundo online, pienso yo, porque estamos saturados de información, ¿no? ¿Cómo voy a, o por qué tengo yo que prestarle atención a alguien cuando me llegan muchísimos inputs por todos lados, ¿no? Pero yo creo que una de las formas más útiles que hay de ganar autoridad es sin duda el tema de las formaciones, el tema de las ponencias, algo así como las charlas TED, las conferencias. ¿Qué beneficios, Juanda, podemos encontrar en este tipo de actividades? Cuéntame. ¿Es solo percepción mía o es verdad que podemos generar todo ese tipo de autoridad a través de ese tipo de formación? Sí, a ver, está claro mi percepción. Yo mentalmente tengo las charlas TED, por ejemplo, como en un apartado diferente a lo que sería una formación. O sea, Ajá. digamos que hacer una presentación es una herramienta más que tú puedes utilizar en una formación. Desde luego, lo que sí que es relevante y en función de lo que decías es que quien se dedica a la formación y quien enseña algo, normalmente es una persona que ha estudiado más por lo menos más que la media y Ajá. que al estar en ese proceso seguramente pues se haya convertido en experto o por lo menos vaya a saber más. Entonces,
digamos que simplemente el hecho de tú ponerte a enseñar a otros, eso ya te va a forzar, ¿no? Te va a poner, digamos, en la tensión que necesitas, ¿no? Para aprender y para mejorar en ese sentido. Sobre la visibilidad, luego cómo lo hagas, pues es lo que tú y yo comentábamos antes de iniciar. Si al final decides hacerlo como una charla TED, decides hacerlo como un podcast, decides escribir, al final es en qué forma vas a servir a la gente. Y hay personas que recibirán tu mensaje mejor en un formato podcast. Imagínate que hiciéramos, yo qué sé, formación para camioneros que están todo el día en la carretera, pues seguramente esas personas preferirían escucharnos que estar viendo charlas, ¿no? En vídeo. Entonces, bueno, pues al final hay que adaptarse un poco según sea el tipo de público y dónde esté ese público, a elegir el mejor canal, ¿no? Para llegar hasta ellos. ¿Pero tú crees verdaderamente que es necesario hacer eso? Es decir, que para ganar visibilidad tenemos que esforzarnos por crear este tipo de charlas o de conferencias o meternos ya de lleno en el mundo de las formaciones. Pues te diría que depende, o sea, depende, porque tú es el para qué, o sea, ¿para qué quieres ganar esa visibilidad? Porque depende, o sea, si tú quieres ganar visibilidad porque te quieres dedicar a ello y quieres demostrar que tú tienes unos conocimientos, que tienes una experiencia y que eso puede ayudar a más gente, pues te diría que sí que es un camino, o sea, desde luego el tener ese tipo de charlas, de formaciones, de presentaciones, al final es una forma de generar confianza con esa gente que no te conoce, que nunca te ha visto, pero oye, que te ven un vídeo que de alguna forma conecta contigo, conecta con tu mensaje y quieres saber más. Entonces a lo mejor es una forma, pues eso, de que ese mensaje que tú quieres transmitir, pues llegue. Desde luego el vídeo cada vez se impone más como un formato para conectar. Es verdad que hace años nos daba mucho reparo grabarnos, incluso todavía tenemos ese reparo y además pensábamos que tenía que ser súper profesional, pero luego si te fijas en redes como LinkedIn, por ejemplo, la gente que tiene más visualizaciones no son gente que esté en un estudio, son personas que se graban andando por la calle, directamente estirando el brazo y contando de tú a tú un mensaje que realmente llega, ¿no? Y al final lo que se busca hoy en día es esa naturalidad y es también de ahí el éxito de que tienen los youtubers, ¿no? Que aunque mucha gente le parezca una aberración el concepto ¿no? de cómo comunican o cómo se expresan o las exageraciones, pero al final son gente que de alguna forma comunican porque están siendo quienes ellos son y hablando en un lenguaje y en unos términos que entiende la persona perfectamente que lo está recibiendo, ¿no? Que se siente identificada. Has dicho que hará un paquetillo haciendo formaciones. Me cuesta creerlo, ¿eh? La verdad es que luego oyéndote me cuesta No, paquetillo grabando vídeos, o grabando vídeos. Bueno, pero yo sí. sinceramente me gustaría que me contaras, si yo por ejemplo tuviera ahora que dar una formación, bueno, vamos a diferenciarlo. Me ha gustado que haya hecho esa distinción. Vamos a empezar por el tema de esas charlas, ¿no? Para empezar a generar autoridad. Que yo lo considero en sí un tipo de formación, porque yo, por ejemplo, es lo que busco. Yo cuando busco una charla TED no busco entretenimiento, busco informarme de alguna materia. O por lo menos el coger un producto mínimo viable. El decir, esto me ha gustado, me gusta neurociencias, marketing destinado a la neurociencia, me ha gustado esto, ya tengo donde investigar. Si tú tuvieras que preparar una formación de este tipo, en un espacio de tiempo tan chiquitito, danos algunos tips o alguna estrategia que seguirías o que tú mismo implantarías en tu metodología. ¿Cómo lo harías? Bueno, primero distinguir, aquí tienes dos aproximaciones muy claras. Está la persona que piensa en la formación como información, es decir, como un trasvase de contenidos que va de un sitio a otro, desde el ponente hasta los participantes o los asistentes. Ajá. Y las personas que piensan más en formación como transformación, ¿no? Que es un poco la idea que intento transmitirte también desde luego, que no es una idea nueva, desde luego, o sea, es muy antigua, pero que lo hemos ido olvidando, ¿no? Pues, a través de la universidad, del colegio y en el mundo de la empresa. Entonces, si yo tuviera 15, 20 minutos, lo que intentaría es centrarme en la experiencia, es decir, que la gente que esté ahí escuchando tenga que hacer algo. O sea, no se trata tanto de construir un buen mensaje, que para eso hay montones de webs que hablan sobre cómo construir un mensaje, un discurso y demás, que impacte y demás, sino en pensar cómo voy a aprovechar mi tiempo para que en esos 15 minutos esas personas hagan algo y eso, pues bien sea algo que potencie la información que estoy dando o les otorgue una herramienta o les otorgue motivación, ¿no? Para cambiar, para generar un cambio de actitud. Entonces, por ejemplo, si tú ves las charlas TED, por ejemplo, una charla TED, la mayoría de las charlas TED, diría el 99%, son gente escuchando. Es verdad que las ideas son muy inspiradoras, muy motivadoras, pero
no implica que esa gente se vaya a ir a casa y vaya a tener un cambio, no vaya a hacer un cambio en su vida por el que vayan a mejorar, ¿no? Sin embargo, hay algunas charlas sí que, por ejemplo, pues son un poquito más prácticas, por ejemplo, o dan herramientas o ideas más prácticas que la gente puede aplicar inmediatamente. Por ejemplo, la de Amy Cuddy, esa de las posturas de poder, El es lenguaje una charla corporal. eso es, Sí. pues una charla que tú la escuchas y dices, vale, pues es algo que yo puedo intentar en mi siguiente curso, en mi siguiente presentación. Voy a probar a ponerme delante de un espejo, como dice la señora, Hombros con la atrás, posición barbilla de arriba. Superman, ¿no? Ahí, eso es. Bueno, y es algo que realmente puedes experimentar y que incluso ella podría poner a todo el mundo de pie en el escenario. De hecho, no me acuerdo si lo hace o no lo hace, pero podría poner a todo el mundo allí en la No charla lo y hacer recuerdo. esa postura. No lo recuerdo, pero sí, no me extrañaría porque es una persona, una psicóloga social que le da mucha importancia al tema del lenguaje corporal. Sí, sí. A mí me encanta esa charla. Es una de las más Ujú. vistas en TED, ¿eh? Es Sí, TED. sí, sí. Y, por ejemplo, o sea, tú puedes jugar con el público, siempre puedes jugar de alguna forma, incluso hacer que las personas interactúen entre ellas. No me acuerdo ahora de quién lo hacía, pero bueno, era una persona que hablaba sobre el estrés que supone ahora liberarnos de las tecnologías, ¿no? De no estar pendientes del móvil y tal. Ajá. Y le decía a los asistentes que por favor todo el mundo sacara su móvil, que lo desbloquearan y que se lo dieran a la persona que tenía en 2 sitios más a la derecha. Entonces, tú imagínate eso, darle tu móvil, que para muchos es toda su vida, dejárselo a un desconocido que tienes 2 sitios más hacia la derecha durante 15 minutos que dure la charla y el tío pues hablándote del estrés, que genera estar desconectado. ¿Sabes? Te pone en una situación que realmente te está dando esa sensación, ¿sabes? Porque si no lo hicieras así, la gente podría decir, va, no, yo no tengo ese problema, yo no me estreso, ¿sabes? Pero sin embargo, si fuerzas la situación y les llevas a sentir esas emociones en sí, es mucho más fácil que el mensaje resuene y que luego lo recuerden y decir, hostia, es ese cabrón que me hizo darle el móvil a un desconocido, ¿sabes? Qué guay, tío. Me encanta. Jolín, madre mía, tienes toda la razón. Impacto. Eso es lo que venimos buscando aquí. Bueno, y dime una cosa, ¿qué miedos crees que, aparte del obvio, de la exposición al público, qué miedos crees que deberíamos superar o entrenar para exponernos de esa forma a nuestro público, para comenzar a dar algún tipo de formación en público? Hombre, pues partimos de la base de que la persona ya conoce sobre lo que va a hablar, o sea, que es un experto en su materia. Entonces, partiendo de ese punto, o por lo menos eso sabe más a lo mejor que las personas que están a las En la que sala. pretende formar, ¿no? Ajá. Pues partiendo de esa base de que esa persona ya ha recorrido un determinado camino, el resto diría que es más tener una actitud de servicio, es decir, llegar ahí y decir, muchas veces nos centramos y si tú empiezas a pensar antes de una presentación o antes de una formación, te preocupas de ti, de tu voz, si me van a escuchar, si me van a querer, si me van... Entonces, es olvidarte de todo eso y pensar en el participante. Cuando tú pones el foco en el participante y dices, ¿cómo voy a hacer para que esta persona que jamás ha hablado, por ejemplo, en público, esta tarde termine haciendo una presentación delante de sus compañeros? ¿Cómo voy a hacer para que esta persona se relaje, se siente a gusto o reconozca que tiene una voz que le puede sacar potencial, ¿no? Entonces, cuando empiezas a enfocarte en los problemas de los demás, te olvidas de tu situación, de ese miedo escénico, ¿no? Y es cuando puedes empezar a trabajar y a realmente pues, a aportar ese valor, ¿no? O a dar ese servicio. Y luego también recordar que no somos tan importantes, me refiero, al final la gente va a su bola, ¿sabes? O sea, si tienes una presentación de 15 minutos, por muy mal que lo hagas, te habrán olvidado al día siguiente. Es verdad que a lo mejor lo pueden grabar y subir a YouTube, pero, o sea, porque hayas hecho algo muy, muy, muy extraño, ¿sabes? Muy penoso. La gente al final va a su bola y todo el mundo tiene sus preocupaciones. Y es lo que te digo, no somos tan importantes en ese sentido. O sea, que tienes espacio para arriesgarte y para jugártela. Yo siempre digo lo mismo, si la Madre Teresa de Calcuta, Luther King y toda esta gente se murió y seguimos donde estamos, yo creo que nadie es tan importante, vamos. Tienes toda la razón, no somos tan importantes. Sí, al final es quitarse un poco de ese peso. Y luego saber que siempre, ¿sabes? En el peor de los casos, lo que puede pasar es que aprendas algo. Es decir, por mucho que la cagues, ¿sabes? Yo hice una vez me invitaron a hacer una presentación en inglés de un software que yo presentaba en un congreso médico y me salió como el culo. O sea, mira que era un software que había hecho esas presentaciones varias veces y me había salido bien, incluso en inglés, pero ese día se me olvidaron las gafas. No veía de lejos. No tenía la pantalla, solo se reproducía en la pantalla y no se reproducía en mi portátil que tenía delante. Bueno, empezó a hacerse un culo que, bueno, pues desde ese entonces
y dije, vale, esto ha sido un desastre, esto no se puede volver a repetir. ¿Qué cosas tengo que hacer para que esto no se vuelva a repetir? ¿No? Entonces ya sé, pues voy antes al sitio, me aseguro de que se reproduce la pantalla, me aseguro de la configuración del ordenador, me aseguro de todos esos detalles, pues para que aquellas cosas que detecté aquel día y de las que aprendí, pues no me vuelvan a pasar. Wow, qué pasada. Dicen que para dar una formación eficaz y efectiva, Juanda, tenemos que conocer tanto lo que saben nuestros futuros alumnos como lo que desean aprender. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad eso? Hombre, siempre si piensas en la formación como si fuera en términos de transformación, Ujú. a mí me gusta, por ejemplo, la analogía de bueno, de eso que decíamos la transformación, o incluso de un puente. Tú tienes a gente en un borde de un precipicio que quiere llegar hasta otro sitio. Entonces, Ajá. ¿cómo vas a hacer para saltar ese salto, ¿no? Ese gap? ¿Qué puente vas a construir? Ese puente será tu formación, ¿no? Entonces, si piensas con esa metáfora visual, te ayuda a pensar, ok, yo sé que tengo que construir primero pues estos peldaños o estos pasos para que la persona pueda llegar de aquí a aquí, del punto A al punto B. Entonces, el punto A es saber exactamente dónde está la gente. O sea, no tiene sentido que a personas que, yo que sé, que quieren aprender de comunicación efectiva, de copywriting, por ejemplo, Ajá. empieces a hablarle de eso cuando a lo mejor no tienen ni idea o no han escrito en su vida nada, ¿sabes? Entonces me refiero, tienes que ir Claro. cubriendo esas etapas. Y para eso es lo que llamamos, o yo le llamo, lo he conocido como me enseñas, el gap análisis, ¿no? Es el análisis de gap, es el gap, digamos, este espacio que queda en el metro, por lo menos en el metro, cuando entre el El vagón, ¿no? escalón. Y en la vía, pues eso, ¿cómo vas a dar ese saltito? Al final ese análisis depende si trabajas dentro de la empresa o fuera de la empresa como un freelance o trabajas, por ejemplo, para otros, digamos, para particulares que puedan comprar tu formación, pues se Ajá. puede hacer de distintas formas. Tú en la empresa, digamos que tienes la información más a mano, la tendrías de los propios trabajadores y de los managers o de los gerentes, mientras que fuera, a lo mejor pues tienes que hacer así una investigación de mercado, pero que una investigación de mercado me refiero a una investigación low cost, total. O sea, ahí tienes desde buscar en Google, con el Google Trends puedes utilizar términos que la gente esté buscando. Hay una página súper chula que es el Answer the Public, Ajá. eh, que metes una pregunta o metes una temática, por ejemplo, pones perros. Entonces te va a aparecer todas las preguntas que la gente pregunta en Google sobre perros. Y Wow. aparecerá cómo entrenar un perro, cómo alimentar mi perro, cómo cuidar mi perro. Entonces, sabes, directamente cogiendo de ahí topics, sabes exactamente lo que la gente está buscando sobre una temática concreta. Luego, en Amazon, por ejemplo, si buscas libros relacionados con la temática que tú quieras enseñar, yo lo primero que hago es irme a las reseñas y voy a los que tengan, normalmente me voy a los que tienen 2 o 3 estrellas, ¿no? Porque son gente, los de una Esos estrella son los sabes que van buenos. a, Esos van son a los matar, buenos. ¿no? Sí, sí. Los de Claro, una estrella van a hacer daño. Eso sí. seguro. Pero 2 o 3 estrellas pues pueden tener algo de razón, entonces ves qué cosas no está cubriendo ese libro o qué expectativa no está cubriendo ese libro. Oye, pues me hubiera gustado encontrar más ejemplos, me hubiera gustado que fuera más claro, el contenido es desordenado. Entonces, sabes exactamente lo que tendrías que hacer para cubrir esas expectativas para ese público objetivo, ¿no? Y ya la prueba de fuego, que también seguramente la conoces, es la preventa. O sea, si tú diseñas algo y lo intentas vender, bueno, incluso puedes intentar venderlo con una temática genérica y luego irle preguntando a la gente que se va apuntando exactamente qué te gustaría, cuál es tu mayor dificultad, cuál es tu mayor reto, dónde lo quieres aplicar y con esa información hacer una formación que realmente sea, que responda, ¿no?, a las necesidades de la gente. Sí, además conozco personas que dentro de su estrategia, que es brutal, cuando crean un libro o cuando crean una formación, sabes que para no enfrentarte a la página en blanco, siempre pues te recomienda, pues empieza con el guión, empieza con los títulos, diseña cuántos episodios va a tener. Y conozco escritores y personas que escriben 3, 4 libros a lo mejor al año y que tienen una velocidad, como tú dices, absurda creando contenido, porque son expertos en su materia, pero cogen y dicen, mi libro va a tener 12 capítulos. Pues escribo 8 y los últimos 5 los escribe la audiencia. Hace una preventa y pone en un apartadito, por supuesto, siempre un lead magnet, ¿no? Si quieres que un descuento del 50%, dime qué le falta o qué le agregarías tú a este libro o qué incorporarías tú en este libro. Y los últimos 5 episodios son respondiendo a la audiencia. Creo que es una idea realmente brutal. No solo para Ujú. escribir libros, si lo piensas bien, para cualquier formación que quieras hacer. Los últimos 5 episodios, o los últimos 3 episodios, los últimos 2 días del curso, de la formación, los escribís vosotros. ¿Qué deseáis? Actividades, ejemplos, puesta en práctica. Bueno, la verdad es que es Ujú. brutal, es una idea muy buena.
Imagínate que ya sabemos lo que quiere nuestra audiencia, sabemos su bagaje, su background, sabemos lo que conocen de la materia que queremos crear esa formación transformacional, que me ha encantado tu terminología. ¿Por dónde empezamos? Danos Pues, a una ver, pequeña orientación. Ya tenemos ese sí. gap, sabemos lo que vamos a cubrir. ¿Cómo empezamos? Como te he dicho yo, empezamos por los títulos, empezamos por una visión general del contenido, unos objetivos mínimos. Yo iría hacia los objetivos, es decir, tú de alguna forma cuando, esto también lo comentaba en el podcast con Raúl Maraña, que me gustó mucho el término que utilizaba de promesa. ¿Cuál es tu Ajá, promesa formativa? Es ajá. decir, tú estás vendiendo algo, ¿no? Al final estás prometiéndole a esa gente que si estudia el contenido, si hace los ejercicios que tú vas a plantear, llegará a obtener un determinado resultado X, ¿no? Entonces, pensar en primer término cuál es tu promesa y escribírtelo bien en grande, pues te va a ayudar a hacer todo mucho más rápido, ¿no? Entonces, en los objetivos, efectivamente, yo normalmente suelo empezar por los objetivos, es decir, qué me gustaría, ¿no?, que la persona o qué es lo que esa persona va a terminar haciendo una vez que haya completado la formación Ujú. o la formación más un tiempo X haciendo X prácticas. Ok. Y luego, ¿sí? Sí, 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 sí. te sigo. No, y luego, sobre todo, lo más importante, y es donde es el núcleo, es el core de la formación, es pensar en cuáles son las experiencias de aprendizaje clave que esa persona tiene que vivir para alcanzar esos objetivos. Dicho así, suena como muy vital, como que se tiene que ir al Everest, pero no es tanto. Si tú, Alex, me vas a enseñar a grabar un podcast, Ajá. tú sabes que en algún momento me voy a tener que enfrentar a la edición, que en algún momento me voy a tener que enfrentar a, por ejemplo, si en un podcast como este de entrevistas, a persuadir a los invitados, ¿no?, para que quieran participar en el podcast, a comunicarme, a darles las gracias. Bueno, pues hay una serie de pasos que tú tendrás que decidir, pues eso, qué experiencias tienen que hacer esas personas para que lo pongan en práctica, ¿no? Las habilidades que tienen que desarrollar. En este caso, a lo mejor, pues puede ser perder el miedo a hablar delante del micrófono. Bueno, pues hay gente que, por lo que sea, a mí me pasaba hace 3 años, te daba mucho reparo escucharte a ti mismo y hablar delante del micrófono. Pues entonces a lo mejor tienes que plantearte que yo qué sé, pues que tengas una hora de práctica o que cada día tenga que hacer la persona unos ejercicios para perder ese miedo a hablar delante del micrófono. Y entonces así, con esas experiencias, pues es como construyes la formación. Ya dependiendo del tiempo que tengas, del número de participantes, pues vas a ir yendo ajustando. Y sobre todo también, pues luego cómo vas a dar ese feedback o incluso si va a haber una parte social donde los propios alumnos se puedan dar feedback entre otros, que es algo también que enriquece mucho las formaciones. A la hora de crear una formación, Juanda, yo he asistido a formaciones muy básicas, que sentía pues a lo mejor que perdía el dinero, que no iba conmigo, que iba muy lento, que no avanzaba lo que quería avanzar, no superaba, no cumplía mis expectativas. Y también he asistido a formaciones muy complicadas, ¿no? En donde no me enteraba de nada. De hecho, recuerdo la asignatura de psicobiología en la UNED, de psicología, cuando se puso el maestro a explicarme cosas como genética y todo eso, me quedé, vamos, pasmado. Con ese grupo tan variopinto que podemos llegar a tener de alumnos, ¿cómo sabemos cuál es el punto intermedio en esos extremos tan dispares? A ver, Para bueno, que todo el mundo se lleve al máximo posible. ya. Teníamos que partir del mundo ideal, que en el mundo ideal se supone que alguien habría hecho una criba. Primero, o sea, Ajá, aquí hay responsabilidad de los dos. El ajá. formador en indicar claramente qué requisitos mínimos hace falta para un participante para estar ahí, Ok, a eso iba. que probablemente si tú no te enterabas de esa asignatura, puede ser por dos motivos, o que el tío era muy malo o que tú no ibas suficientoriamente preparado. O sea, Yo soy muy torpe. eso Pobrecito. por ahí. Yo también en mi primer año de carrera tampoco me enteraba de la mitad de las historias. Yo soy Sí, puro músculo. Trabajo, trabajo y trabajo. pues entonces, esa criba tiene que venir por parte de los dos. El participante saber dónde se mete y el formador saber a quién mete. Es verdad que con muchas veces o no hay escrúpulos o no se hace esa criba o al formador le da igual y por hacer negocio pues mete a saco a todo el que pueda, todo kiski y al final pues Claro. se juntan esos niveles. Wow. Si hemos llegado a ese punto, ¿no? Donde tienes ahí mucha variabilidad, lo primero es identificar. Yo, de hecho, la primera cosa que hago en cualquier formación, sea presencial o online, es intentar identificar cuál es ese análisis del gap. Porque a ti te lo pueden haber dicho, te pueden haber dicho que los alumnos van a venir con este perfil, no saben esto, sí que saben, pero luego al final lo tienes que personalizar totalmente a la gente que tengas ahí. Entonces, por ejemplo, hace 2 días hemos hecho una formación y lo primero que les preguntábamos es decir, venga, pues coger ahora una nota adhesiva y escribir 3 cosas que os gustaría aprender sobre este tema. Entonces, ya simplemente
viendo las preguntas que están haciendo sobre un determinado tema y las agrupas, ¿no? por bloques, pues sabes exactamente el nivel que tiene las personas que están ahí, los asistentes. Y luego lo que es muy interesante es coger a la gente que más experiencia tenga, eso que tú decías, ¿no? Que puede haber gente que se aburra y utilizarlos a tu favor. Es decir, oye, pues yo que sé que tú o has demostrado o he visto que tienes más experiencia en esto, me vas a ayudar pues eso, para ayudar a tus compañeros, para explicar ciertas partes. El conocimiento no siempre tiene por qué venir del formador y de hecho las formaciones más enriquecedoras son aquellas en las que los participantes mismos pueden compartir, ¿no? Entre ellos y darse ese feedback. Sí, además me viene a la mente el concepto este de Paul Watzlawick, ¿no? De la homeostasis, ¿no? De cómo en el grupo los distintos individuos se van dando feedback y se va reportando no solo el conocimiento, sino también la energía, la motivación, la inspiración. No sé si será ese el secreto de las mastermind que tanto vendemos por ahí, pero yo creo que el concepto de homeostasis y de la integridad del grupo tiene muchísimo que ver en esto, ¿eh? Tienes razón. Sí, y piensa también que está también el síndrome este del experto, igual que está el síndrome del impostor, ¿no? Sí, El problema que tienen los expertos es que cuando alcanzan un nivel les cuesta mucho ponerse en la situación de cómo era esa persona o él mismo cuando estaba aprendiendo esa habilidad. Entonces tú te pones a conducir y hay gente, o sea, realmente hay gente que no sabe enseñarte a conducir, pues yo qué sé, pues cojo la marcha, juegas con el pedal y ya está. Entonces realmente no es lo mismo saber hacer algo que saber explicar a hacer algo, ¿sabes? Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, perfectamente un plano mental de cómo es tu casa, pero si yo ahora mismo te digo cuántas ventanas tiene, seguramente tendrías que recorrerla mentalmente. Claro. ¿Sabes? No creo que sepas... Y esa es un poco la diferencia. Tú puedes saber perfectamente algo, tú conoces muy bien tu casa, pero no sabes explicar, cuando te la vas a explicar, cuando tengas que describir tu casa, pues realmente tienes que pararte y por partes si son digamos, dos habilidades diferentes. Además, yo creo que es la noción de competencia, ¿no, Juan Daniel? Yo Eso pienso que eres competente en algo cuando conoces algo, sabes explicarlo y haces que esa persona lo haga. O sea, yo creo que ese es el grado de competencia máximo. Bueno, ahí está. Tú tienes al competente inconsciente, que sería el experto que sabe hacer algo, pero no es consciente de que lo sabe, y luego el competente consciente, que sería ese nivel que tú has descrito. Que ese, digamos, es el nivel en el que están los maestros. El mayor grado, creo yo que sería, de maestría. Tienes razón, sí. Eso es. Bueno, ya tenemos el gap, tenemos los objetivos. ¿Cómo es? Bueno, sabemos cómo vas a estructurar los contenidos. Háblanos de herramientas. Juanda, ¿qué herramientas usas para terminar de darle formato a esa formación? Vale, pues... Porque entiendo que el PowerPoint ¿no? No, o sea, yo no... aunque me meta mucho en mis introducciones con el PowerPoint, no tengo nada en contra. Simplemente es una herramienta más. O sea, lo único yo lo que digo, o sea, es que hay que utilizarlo como una herramienta más. Tú imagínate un carpintero que dice, bueno, pues para esto voy a usar un martillo. Y para hacer una estatua de tal también voy a usar un martillo. Y para hacer no sé qué, también un martillo. Pues seguramente el martillo no te sirva para todo, ¿no? Entonces, sí, al final se trata de tener herramientas. Que no el Mjolnir, vamos, que no puedes usar el martillo de Thor para lo que te dé la gana. Que el PowerPoint es una herramienta, pero que no es, digamos, el corazón de una buena formación. Claro, sobre todo aquí lo que sobre todo lo que tú te tienes que plantear, y yo la reflexión que hago a muchos formadores es decir, vale, sobre todo al principio, ¿no? Cuando me preguntan que quieren salir de ese modelo, ¿no? De yo hablo y ellos escuchan, vale, ¿cuánto tiempo tú hablas y ellos escuchan? Wow. Porque si tú empiezas a pensar así, dices, hostia, pues es que es verdad, es que la gente en mis formaciones, el 90% se tiran calladas. Pues ahí te diría que habría que intentar hacer algo. Porque al final lo que... se lo pueden pasar pipa, ¿eh? O sea, no digo que no se lo vayan a pasar bien o que no tengan esa sensación de aprendizaje, pero al final un poco lo que se ha ido demostrando en los últimos años en los estudios es que cuanto la gente más se involucra, más participa, cuanto más autonomía tiene, cuanto más es agente activo de su aprendizaje, mucho más aprende y mucho más duradero es ese aprendizaje y también el recuerdo que queda en la memoria. Entonces, me preguntan las técnicas. Pues aquí volvemos a lo que decíamos. Por ejemplo, uno de los posts que escribí eran 70 herramientas de formación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para simplificarlo mucho, puedes dividir las partes, bloques de formación, y es una herramienta muy sencilla, pues en 3 partes. Lo que sería la presentación de contenidos, lo que serían los ejercicios, la práctica, y lo que sería el feedback.
Entonces, si tú siempre piensas en esas tres partes para cada uno de los bloques que tengas, piensa siempre con presentación de contenidos, práctica y feedback. Pues te puedes dividir el tiempo de la formación en esos bloques, a lo mejor bloques de 45 minutos, donde hagas 15 minutos de presentación de contenidos, 15 de práctica y 15 de feedback. Y el feedback no solo tiene por qué venir de ti, puede venir de los compañeros, pero al final estás viendo que un tercio sería responsabilidad tuya, que es presentar los contenidos, e incluso 2/3 pues sería de los participantes, son donde ellos son activos. E incluso te diría que en la parte práctica, presentación de contenidos, tú puedes hacer cosas para que ellos mismos presenten esos contenidos. Por ejemplo, hace no mucho teníamos una presentación donde teníamos que explicar los productos. Y realmente te paras a decir, vale, pero tengo que ser yo el que explique estos productos, aunque yo los conozca, ¿por qué no? Vamos a darle toda la presentación, la dividimos en partes y vamos a poner parejas y a cada pareja le damos el nombre de un producto y que ellos tengan 10 minutos para investigar en internet, se enteren de cómo es la descripción de ese producto, los beneficios que tiene, qué es lo que aporta y que luego lo presenten a los compañeros. Con lo cual, el peso deja de estar en ti, ellos por parejas hacen ejercicios, fomentas la interacción social, fomentas que investiguen, fomentas que también planteen sus dudas, decir, oye, pues mira, cuando hemos buscado esta información no hemos entendido nada de esto que pone aquí, ¿no? Y ahí es donde tú realmente entras y vas a aportar. Entonces, pues es cómo cambiar el foco para que los participantes puedan participar más. Por ejemplo, otra herramienta muy sencilla para presentación de contenidos, pues tú puedes traerte a un experto, que no tienes por qué ser tú, o a alguien que trabaje en esa habilidad que están desarrollando, y que los participantes hagan como si fueran entrevistadores de un programa de televisión. Entonces le dices, mira, vais a tener 5 minutos para plantear vuestras preguntas y luego vamos a disponer de media hora con la presencia de este experto para que vayáis planteando cada uno una pregunta, ¿no? Pues es otra forma de que realmente la presentación de los contenidos ya no la tienes que hacer tú en un PowerPoint y digamos son los participantes la que la generan realmente en función de sus intereses. Y fíjate también todo el trabajo que te ahorras, que muchas veces nos pasamos horas y horas preparando una presentación, cuando con este tipo de ejercicios es mucho más efectivo, va mucho más al grano, realmente a responder las dudas e intereses, y a ti te libera de esa presión de tenerse siempre tú como formador el que lleva, digamos, el peso del contenido, ¿no? Eficiencia y, o sea, eficacia y eficiencia, ¿eh? Porque usan muchísimos menos recursos, lo que tú dices. Es tremendo. Yo me gusta muchísimo, a lo mejor la vena esta de las herramientas que yo conozco, como por ejemplo el coaching, que cuando tú haces esta maniobra que tú haces de darle el balón a la otra persona, usas dos cosas muy chulas que aumentan ese rendimiento a la hora de producir mejor memorización, mejor aprendizaje, y es la conciencia, lo que hemos hablado antes, saber o no saber si sé algo o no sé algo, si soy competente en algo, y la responsabilidad de que el verdadero responsable de asimilar esa formación eres tú. Ahí me están pagando, pero mi trabajo ya está hecho. O sea, parte de mi trabajo ya está hecho. Es verdad que tienes también tu responsabilidad de cuanto mejor sea el aprendizaje y más aprendan tus alumnos, mejor. Pero el responsable de todo esto sigue siendo tú. Tú eres el responsable de tu formación. Y tienes que tomar conciencia de que no solo eres responsable, sino saber qué sabes, qué no sabes y cómo puedes exprimir esta formación. Me ha gustado mucho, la verdad es que es una pedazo de herramienta. Para mí un símil o sea, un símil que puede ser útil también a quien nos esté escuchando es el concepto del jardinero. Tú al final no eres quien va a plantar los árboles. Los árboles son los participantes, ya están ahí, pero tú te tienes que asegurar como jardinero pues de que les llega la luz, de que les llega el agua. Entonces lo que tienes que es facilitar el entorno para que esos árboles crezcan. Pero tú no eres el responsable de ir estirando el árbol para que vaya creciendo. Entonces, digamos, sería más aproximado al otro. Puedes hablarle, como le hablaba a mi abuela a los geranios y a las petunias, pero luego en realidad se lo tienen que currar ellos. Sí, sí. Bueno, una de las asignaturas que más me gustan de este año, que estoy estudiando, es la psicología de la atención. Madre mía, qué poco sabemos de la atención. Es impresionante. Se nos va el santo al cielo en un periquete. O sea, tú me hablabas de cuánto tiempo eres capaz de retener esa información, y cuando verdaderamente se hacen estudios neurocientíficos que demuestren que esos tiempos, en realidad lo que hacen es falsearlo, falsean que esos tiempos eran adecuados, te quedas pasmado porque dices, ahora ya sí que no soy nadie, porque yo pensaba que habían tenido 10-15 minutos de atención y no han llegado ni a 2. Es tremendo, o sea, el cerebro ha desconectado, es brutal. O sea, por eso los famosos heurísticos, ¿no? Esos atajos que nuestro cerebro va creando sin nosotros saberlo, ¿no? ¿Qué utilizas tú o cómo trabajas tú en tus formaciones esos intervalos de atención? Wanda, ¿cómo
haces o qué herramientas haces o qué técnicas llevas a cabo para retener esa atención? Hemos hablado antes de las actividades. Cuéntanos. Pues la primera es esa, participación, participación y participación. Las Si tres tú P, tienes a ¿no? alguien, si tú tienes a alguien haciendo algo, es que es muy difícil que desconecte. Porque, a ver, la tarea lógicamente tiene que ser relevante para esa persona y tiene que ser de alguna forma motivante. No solo que vea que tiene un sentido dentro del aprendizaje, es decir, tú tienes que transmitir cuál es el sentido, ¿no?, de hacer esa actividad. Y luego también tiene que ser de alguna forma retadora y suficientemente compleja para que se desmotive y quiera pasar, pero sí lo suficiente, ¿no?, para que la persona esté enganchada. Y cuando te debes estar metido en eso, no sé si por ejemplo has hecho alguna vez de lo del el Marshmallow Challenge, ¿no? El de hacer una torre con espaguetis y nubes de gominola. No, no lo he hecho nunca. Bueno, pues Cuéntanos. eso, si la gente busca charla TED de Marshmallow Challenge, que son las nubes de gominola y espaguetis, Sí, pues el claro. reto es, sí. Sí, yo pensaba que ese era el estudio que se hizo en psicología sobre el control del impulso. El que se le ponía al niño No, no, no. Ah, es Bueno, otro. a lo mejor se Es llama otro. igual, pero No, 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 es pero es otro. otro. Vale, pues cuéntame Es este. Anda, otro. cuéntanos este. No, simplemente es un ejercicio, sobre todo se pueden trabajar muchas cosas, muchas habilidades, pero también se puede trabajar la creatividad, ¿no?, y el trabajo en grupo y demás. Se trata de hacer una torre pues con una serie de nubes de esta de gominola y espagueti, ¿no? La torre más alta que puedas hacer. Ajá. Y entonces, lo que te venía a decir esto es que cuando tú le das una tarea a la gente para hacer, es muy difícil que la gente desconecte. O sea, la gente, mira, el otro día estaba buscando estos datos también para otro artículo Ujú. y ponía que el 77% de los accidentes en carretera se producen en línea recta. Porque al final es el cerebro el que desconecta. O sea, tú vas a un tramo que estás conduciendo todo el rato en línea recta, que no cambia nada, que el paisaje es monótono, tu cerebro se duerme, ¿sabes? El cerebro necesita variedad para estar despierto. Por eso, cuando hay tensión, cuando tienes que adelantar coches, cuando hay curvas, me refiero a estar mucho más despierto que en esos tramos de línea recta, que es donde se ve, ¿no?, que ocurren la mayoría de accidentes. Y al final, pues eso, al final el accidente que te puede ocurrir en una formación es que tú te tires hablando el 90% del tiempo y que la gente pues esté con su mente haciendo la lista de la compra o pensando que tiene que recoger a los niños a las 4, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más les des para hacer, mucho más fácil es que esa atención esté. Y luego también la variedad, ¿no? Que haya variedad de actividades, ¿no? O sea, pues si ahora pones un vídeo, luego puedes hacer que el grupo discuta algo, luego puedes traer a alguna persona, puedes salir a la calle, me refiero a, hay muchas cosas que se pueden hacer para que haya variedad, ¿no? Y digamos estimular al participante por muchos frentes. Qué guay. Bueno, feedback, llegamos a la última parte. Yo, una cosa que hago siempre, en cualquier cosa que yo haga en mi trabajo, ya sea alguna sesión de coaching, en monográficos, no importa, sea lo que haga, siempre pido feedback, porque es el mejor termómetro que tenemos, la mejor medición que tenemos. Yo soy de los que opina que sin medición no hay avance, no hay progreso, no podemos avanzar. ¿Qué usas tú para asegurarte de que tus alumnos te dan un buen feedback, para asegurarte de ese feedback, para saber que has dado el 100% y que han sacado el 100% de esas formaciones? O sea, ahí te diría que la forma más sencilla de pedir feedback es, o sea, yo antes empezaba con las encuestas de satisfacción, ¿no?, y rankings, pero al final eso te aporta muy poca información, porque al final es un numerito que no consigues traducirlo en algo real. Entonces, lo que intento ahora casi siempre es encuestas que sean campos de texto breve y lo único que pregunto es en plan, ¿qué mantendrías de la formación? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué incorporarías? ¿Algo nuevo que te sobre? ¿Qué modificarías si es que crees que hay que variar algo? ¿Y qué omitirías? Es lo que Miguel Ángel Romero hablaba del feedback con mimo, ¿no? Es decir, al final es que vamos a continuar, que ha estado bien y debe permanecer, que tendríamos que empezar a hacer para que este curso fuera mejor o a ti te aportara más y que deberíamos parar de hacer, ¿no? Es el continuo, el start y el stop, que también se utiliza muchas veces en reuniones de evaluación de desempeño, ¿no?, entre los managers y los empleados, en plan, oye, pues ¿qué tienes que continuar haciendo, qué tienes que parar de hacer y qué tienes que empezar a hacer? Pues aquí igual. Y con ese feedback, cuando es de palabra, tú tienes un montón de información relevante para saber, oye, pues que hacía falta más ejercicios, pues es que hace falta más contacto con los compañeros, más tiempo de discusión, ¿no? Al final es lo que te va a permitir ir afinando digamos, ese curso o ese taller que estés dando y mejorarlo para la próxima edición. ¿Y obtienes esos feedback, Juanda?
¿Los obtienes siempre o tienes que motivarlo de alguna forma? ¿Tienes que incentivarlo de alguna forma? Claro, mira, pues justo ayer mandé una encuesta de evaluación para una formación que hicimos la semana pasada Ajá. y entonces hay que engancharlo. O sea, tú al final quieres que la persona haga algo, entonces pues creo que el email era muchas gracias a todos por haber asistido, ha sido una energía súper positiva y muchísimas gracias por tu participación. Si ahora puedes ayudarnos a hacer la siguiente edición mucho mejor, aquí tienes un cuestionario de evaluación. Además, incluye una pregunta picante, ¿sabes? Entonces ya tienes ahí algo Genial. para, Ahí lo tienes, la pregunta picante. para traer. Que fíjate, la pregunta picante, que luego la gente se metía y la última pregunta, pues añadimos una pregunta de coña que era ¿cuánto te gusta el tabasco? ¿No? ¡Oh, Entonces, my God! es una chorrada, pero la gente ya por lo menos, ya que está ahí, pues ya te lo rellena. Y luego pues también puse una coña, pues la gente, yo qué sé, Tom Sawyer de Arkansas rellenó esta encuesta y le llegó un billete de 100 euros a casa al día siguiente. Entonces, juegas también ahí con el humor, ¿no? Y, por ejemplo, creo que terminaba, sé lo que estás pensando sobre Tom Sawyer, pero ¿y si fuera cierto? Entonces, puedes jugar con estos mails, ¿no? Tipo cadena de la mala suerte, ¿no? Para y que no sientas técnica. Al final, si aplicas también el humor, pues es fácil que la gente no responda y digan, coño, vamos a responder estas 4 preguntas que son 2 minutos y ya está. Vale, por último, ya que has sacado el tema, porque me apasiona este puntito que hemos llegado al final, antes de pasar a las preguntas potentes del podcast. Yo estoy de acuerdo, una de las personas que más me gustan hablando y comunicando y formando, no hace formaciones, él dice que no hace formaciones, pero yo creo que enseña mucho, es el Mago More. Y él dice que en cualquier participación que hagas en público, el 60 o el 70% de tu formación, de tu charla, de tu ponencia, llámalo como quieras, tiene que tener sentido del humor, tiene que tener humor, tiene que hacer sonreír a las personas, que llegue ese chute de dopamina al cerebro, de endorfinas al cerebro. ¿Cómo se pueden entrenar esas habilidades, Juanda? ¿Cómo puedo? Yo, sinceramente, es que lo paso muy mal, porque el gracioso de mi familia es mi hermano, que es el tío chirigotero, toca la guitarra, el pozo, un verdadero crack, cuenta un chiste y se pueden reír 50 personas. Si lo cuento yo, no se ríe nadie. ¿Cómo puedo yo entrenar eso? ¿Se puede entrenar o eso es una aptitud que es inamovible? ¿O lo tienes o no lo tienes? Cuéntame. No, eso es, a ver, ser gracioso ser gracioso desde luego, hay gente que nace graciosa y los ves y es que solo por cómo cuentan las cosas te hacen ya gracia. Pero el aplicar el sentido del humor a una formación, una presentación, desde luego es una habilidad totalmente entrenable. Y no tiene por qué ser siempre en el formato de chiste. Hay muchas formas en las que se puede aplicar el humor. Una podrían ser contar historias, otra podría ser el tema de utilizar apoyos visuales, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, una cosa que puedes utilizar es también, yo utilizo mucho cosas igual que en el podcast, cosas de las películas o de referencias de formatos televisivos. Entonces, al final de las formaciones a veces hacemos un concurso que es tipo 50 por 15 o pasapalabra. Entonces, me bajo las melodías de esos concursos en YouTube y luego las utilizo. Entonces, es una forma de que la gente entiende que eso es un entorno divertido, distendido, y luego también estar muy atento pues a las cosas que pueda decir la gente que puedas aprovechar, ¿no? Y quizá también una forma más sencilla de empezar es riéndote de ti mismo. Porque cuando tú eres capaz de reírte de ti mismo, es más fácil que no la vayas a cagar con un chiste de negros o con alguna cosa, ¿no? que sea delicada, ¿no? Hoy en día tienes que tener mucho cuidado con las bromas. Tienes toda la razón. Pero si tú te ríes de ti mismo, ¿sabes? Tampoco sin hacerme ya, ¿no? O sea, tiene que ser justificado, ¿no? De alguna forma. Es fácil que la gente pues conecte, ¿no? Porque también alguien que se ríe de sí mismo es alguien que está seguro de sí mismo. Yo una de las cosas, y ya para terminar, que me gustó mucho fue el apoyo de las bandas sonoras. O sea, es tremendo. El otro día vi un vídeo que te hacían 4 o 5 demostraciones y es tremendo. Bueno, esto era el vídeo de una chica en un columpio enorme, te estoy hablando de por lo menos 10 metros de columpio, en una rama de un árbol, en un precipicio, ¿vale? Y se veía una banda sonora de la música de Enya, todo en low motion, ¿eh? Y mientras sonando, bueno, tremendo, era brutal, ¿no? Y a continuación pusieron el sonido real, y era la chica chillando de pavor, o sea, era tremendo, se oía ¡ah! Y el columpio, pues dije, es que ya no hace falta ser gracioso, o sea, te pones un vídeo, te pone una buena banda sonora, luego lo cambia y da el pelotazo, no sé, me llamó muchísimo la atención. Y yo creo que es que
es lo que tú dices. Cuando ese tipo de formaciones cambiamos el entorno en el que el cerebro está acostumbrado, como te percibe, todos hemos dado formación, todos hemos estado en el colegio, algunos más, otros menos. Cuando tú una formación tienes ese recuerdo de siéntate en un pupitre, ponte cómodo, coge tu boli, mira a tu profesor y ponte cómodo y estate a gusto porque vas a estar ahí una hora escuchando a alguien dándote la chepa, tu cerebro directamente se pone en otro modo a cuando llegas, bailas, sonríes, te mueves, subes, bajas, te sientas, interactúas, te peleas con tu compañero. Tienes toda la razón. Y mucho de esa historia tiene que ver el humor, el hacer eso que has dicho, esas herramientas. Wow. Sí, y luego también una herramienta muy útil que también puede ayudar mucho a quien nos esté escuchando es tener una libreta para capturar el humor. O sea, la vida está llena de humor, o sea, cada día pasa un montón de cosas graciosas. Entonces, si tienes una libreta, bueno, o en el propio móvil, situaciones graciosas que te hayan ocurrido, que tú hayas visto, que de repente ves en la tele una noticia graciosa, me refiero, al final, yo por ejemplo, ahora en nuestras presentaciones, bueno, un producto de los que vendemos en quirófano son robots quirúrgicos que operan la columna, ¿no? Pues, pero hay algunas presentaciones, sobre todo cuando son presentaciones internas, que las termino pues con un Rumbla o un robot de estos de un aspirador de casa que era una noticia de una japonesa atrapada por su robot, ¿no? Y se le ve a la japonesa con el pelo en el suelo enredada con el robot. Entonces, me refiero, al final hay mogollón de humor, ¿sabes? En el día a día como para apuntarlo y luego aprovecharlo en una presentación o en una formación. Lo que pasa es que tienes que estar en ese modo de captura. Claro que sí. Bueno, pues vamos a pasar un poco a las preguntas potentes del podcast. Wanda, ¿qué es para ti la felicidad? Cuéntame. Pues, mira, me has hecho pensar, ¿eh? Porque esa... joder. Pues para mí es levantarte cada día con, ¿sabes? Con ganas de hacer cosas. El saber que te levantas y que, joder, vamos a hacer que este día merezca la pena y tener expectativa, ¿no? De lo que está por venir día tras día, pues para mí es lo que digo, bueno, o sea, digamos sería ese ideal de la felicidad, ¿no? Yo antes sí que tenía una visión mucho más utópica de la felicidad, de alcanzar, ¿sabes? Pero al final te das cuenta de que la felicidad es el propio camino. Qué guay el camino, me gusta. ¿Qué cosas necesitas para ser feliz? Poquito. O sea, te diría que con familia y amigos es suficiente. Además que creo, bueno, suficiente e incluso en el peor de los casos con uno mismo, ¿no? Cuando las cosas se vienen muy mal dadas, ¿no? Y a lo mejor pierdes a seres queridos y demás, pues uno tiene que aprender a ser feliz incluso con uno mismo y sentirse a gusto con uno mismo. Qué guay. Bueno, ¿cuál ha sido el ostión más grande que te ha dado la vida? ¿Cuál ha sido la lesión más gorda que te ha enseñado la vida a día de hoy? La verdad que esto lo pensé y digo, joder, ¿qué invitado más poco interesante voy a ser? La verdad, o sea, no tengo así ningún trauma, ¿sabes? Que digas, hostia, No tiene por qué ser trauma, es una lección. Algo que dijeras, wow, no me esperaba esto para nada. No, al final, por ejemplo, con los amigos, también imagino que es un síntoma de madurez, ¿no? Pero que cuando eres adolescente dices, vamos a ser amigos para siempre y lo veremos cada año, iremos a cenar. ¡Vamos a ser Y luego hermanos de sangre! No, córtate, no, córtate tú. No tú primero. Pero te das cuenta que amigos, pues prácticamente los cuentas con la palma de una mano. Y que no está mal, ¿eh? O sea, es algo también natural. Y que bueno, creo que es parte del aprendizaje, pero es un poco esa sensación, ¿no? De desencanto que te queda de tal. Y, Qué guay. y yo, por ejemplo, decía, una de las cosas que, por ejemplo, sí me arrepiento, por ejemplo, es de no haberme metido, por ejemplo, en temas de emprendimiento o de educación financiera antes, ¿no? Qué guay. Porque al terminar la carrera que empiezas a trabajar, dices, hostia, ¿qué hago ahora con el dinero? Entonces, vale, pues vamos a gastarlo, ¿no? Pero en viajes y tal. Pero un día llegó a mis manos el libro este de Padre Pobre, Padre Rico, ¿no? ¿Tú lo has leído? De Sí, Kiyosaki. es brutal, es una Biblia. Sí. Y dije, pero esto cómo no me lo ha enseñado cuando era más Padre. joven. Sí, tienes razón. Que es verdad que cuando eres más joven a lo mejor ni lo hubieras escuchado porque estás a otras cosas, ¿no? Pero creo que es algo que, bueno, que al final son habilidades que si las desarrollas antes, pues ya también te pueden servir para el futuro, ¿no? Si las encuentras antes que después. Yo hay una cosa que siempre digo a las personas con las que doy algún tipo de formación o alguna sesión de coaching, siempre digo lo mismo. Yo en mi trabajo, por cuenta ajena, obligaría, digamos, de alguna forma,
obligaría, porque obligar es una cagada en toda regla, está claro, ¿no? Pero sí que intentaría inspirar para que todo el mundo, todos los pollitos que trabajan conmigo, todos estos chavales de 20, 21 años que están en la flor de la vida, que se van a comer el mundo, si quisieran podrían comerse el mundo, pero están tan sumamente despistados que no, todos hemos estado despistados, ¿eh? Pero yo me pongo en su pellejo con 20 años, los inspiraría para que se leyeran este libro. Y además, te digo más, haría lo imposible para hacer que estuvieran incómodos, como estuvo en su momento Robert, con esa historia de padre rico, padre pobre, donde los estaba explotando este padre rico, para que se diera cuenta verdaderamente del poder que tienen tus acciones, pero sobre todo el poder que tiene tu mentalidad. Es brutal ese libro. Y buscaría esa incomodidad. La incomodidad nos hace más listos, el hambre nos hace más rápidos, más fuertes. Es curioso, ¿eh? Es muy bueno ese libro, tienes razón. Es una pasada. Bueno, fracaso en el mundo laboral, en el emprendimiento. ¿Has tenido alguno del que quieras hablar? O del que hayas aprendido algo y digas, yo aquí no me la vuelvo a pegar. No, sobre todo lo que decía, pues en temas de negociación es importante, claro, piensa, mi negocio lo llaman el negocio de todo o nada, porque son máquinas que cuestan medio millón, 1 millón de euros. Wow. Entonces, cuando no la vendes, pues ese año te quedas seco. Ajá. Entonces, no, pues al final es que más que fracasos son mini fracasos, ¿no? Porque cada día vas aprendiendo y dices, hostia, la he cagado en esta presentación, me tenía que haber callado, tenía que haber preguntado más. Entonces vas ahí tomando notas. Te diría que si lo juntaras todo, pues sería como un gran fracaso, pero es más al final el ir cagando día a día lo que te... Y sobre todo siendo consciente, ¿no? de eso, lo que realmente te ayuda a mejorar. Pero bueno, esa presentación, por ejemplo, que comentaba al principio de la charla, de hecho ayer estuve con el doctor que me invitó a dar esa charla y digo, espero que ya me haya perdonado, ¿sabes? De que me cargué su congreso con mi ponencia. ¿Y te había perdonado ya o no? Todavía no. Yo creo que sí, porque ya estamos hablando de otros temas y ya parece que sí. Qué guay. Bueno, desarrollo personal y profesional. Dime, Juanda, ¿te formas actualmente? Sí, bueno, me formo. O sea, siempre lo que intento es elegir algo, o sea, algo práctico y ver cómo lo desarrollo. Me refiero, cuando empecé el blog, pues decir, aparte yo creo que es importante invertir en información, ¿no? Pues es decir, pues, ¿qué me puede enseñar a hacer un blog de la forma más efectiva y sobre todo, a ver, en mi caso también siempre busco rapidez, porque como trabajo también por cuenta ajena, al final necesito optimizar y exprimir las horas que tengo libres para estos tipos de proyectos. Igual el podcast, pues preferí también pagar una formación que andar buscando en internet porque me iba a ser más práctico. O el coaching de voz, por ejemplo, con Mame, ¿no? Pues para ganar seguridad en el micro. Yo creo que al final cualquier inversión que vayas a hacer en ti mismo, me refiero, y que puedas sacar provecho, ¿no? Porque también tienes estas personas que con la excusa de no hacer nada están todo el día haciendo cursos. Y tienes esa sensación, ¿no? De que, uff, cuánto he avanzado, ¿no? He terminado este nuevo curso, pero dices, bueno, coño, pero has hecho este curso de montar un negocio online, ¿cuándo lo vas a montar? Claro, tienes razón. Hay que hacer y hacer. Entonces hacer y luego leer, escuchar los podcasts. Los podcasts para mí son una herramienta de aprendizaje brutal. Y como siempre volvemos a lo mismo, cosa que escuches, cosa que apliques. O sea, de hecho, eso es tener el móvil a mano cuando escuchas para apuntarte a una cosa y decir, voy a probar esta herramienta que he comentado, voy a probar este nuevo hábito, a ver si lo puedo implementar, a ver si me ayuda y experimentar. Qué guay. ¿Qué modelos sigues actualmente, a día de hoy? ¿En quién te inspiras? Cuéntame. Pues hace poco descubrí a los estoicos y la verdad que es una filosofía que para nada se parece a lo que tenemos entendido como el estoico, ¿no? El tío que aguanta y bajo viento o hay marea y que no tiene sentimiento, ¿no? Y le da igual. Y yo creo que los estoicos, descubrí a través de un libro que me recomendaron en verano que se llama Cómo ser un estoico. Y está muy chulo, sobre todo porque al final te das cuenta que es una filosofía ¿sabes? Que aunque tiene 2000 años o más, es una filosofía de vida súper práctica y todos estos hábitos que ahora están como tan de moda, de conocerse a uno mismo, de la templanza, además, están todos ahí. O sea, los mismos problemas que tenía Séneca son los problemas que tenemos ahora y es totalmente aplicable. No hay una frase o una enseñanza que no pudieras aplicar hoy en día. Entonces, eso cada vez intento traerlo más a mi vida. Bueno, y no sé si sabrás que los estoicos son la base, digamos, de todo lo que es el estudio de la psicología emotivo, cognitivo y conductual, ¿eh?
Es brutal, ¿eh? Son la base de esa psicología, pero además estoy hablando ya en el ámbito terapéutico, ¿eh? Es tremendo. Sí, sí. No sabía, pero no me extraña. Es una pasada. Bueno, fuente de motivación. ¿Qué te motiva? Venga, cuéntame. Interior, exterior, una motivación interna que tengas tú, motivación de logro, motivación de pertenencia a algo o una motivación exterior. Cuéntame. Pues, claro, a mí de pequeño me lavaron el cerebro en las escalas. Entonces, Vale. no, yo lo disfruté mucho. Es una etapa de mi vida de las que más he disfrutado. Entonces, yo desde los 8 años estaba en los scouts y ahí una de las enseñanzas, ¿no?, era siempre el dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Entonces, es un lema como que siempre ha resonado mucho en mí y es algo que incluso ya te salen como inconsciente, en plan, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer este mes? ¿Qué vamos a hacer este año para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos? Y ahora que tengo niños, lógicamente, pues eso lo aplico más a los hijos, de decir, bueno, ¿cómo les voy a ayudar, ¿no?, a ser ellos también buenas personas, ¿no?, y personas que quieran estar dejando este mundo mejor? Entonces, al final, una parte sería esa, ¿no?, cómo haces un impacto positivo en el mundo. Pero cuando te digo mundo no me refiero a grandes proyectos ni locuras, ¿eh? Es decir, en el tío que te escribe un mail y que te dice, oye, voy a dar un curso mañana, ¿me das alguna idea para hacer una formación más dinámica? Pues a eso me refiero, ¿no? En tu microentorno, en tu familia, en tus amigos, en tu barrio, tus ¿no? Que es compañeros como de se trabajo. empiezan las cosas, ¿no? Así Eso es como es. se empiezan las cosas. En tu casa y en tu... Y eso es, actúa local, no piensa global, pues esa, esa idea. Y luego, sobre todo, a nivel personal, es el desarrollarte hasta el máximo donde tú puedas, ¿sabes? ¿No? Sin tener una meta y un objetivo de decir, hostia, yo voy a ser el próximo Tony Robbins, tal, sino decir, oye, pues si no soy el próximo, pero he mejorado aunque sea un poquito, hostia, pues ya el día que me muera seré un poquito mejor persona, ¿no? Claro que sí. Aparte de que Tony Robbins quería ser Zig Ziglar, ¿eh? Y Zig Ziglar quería ser Carnegie. O sea que al final es como, no sé, ¿no? Todo el mundo quería ser Madonna hasta que salió el enano chiquitillo del Barça y ahora todo el mundo quiere ser Messi. O todo el mundo quería ser butragueño y ahora querían ser Cristiano Ronaldo. O sea que la versión 2.0 no me mola tanto como la versión 1.0 que no se ha visto. Eso sí es verdad, ¿eh? Me gusta tu visión del mundo, tío. No sé si puede haber mejor padre, ¿eh?, que quiera transmitir esos valores a su hijo, ¿eh? Ha molado. Bueno, yo creo que al final todos lo intentamos, ¿no? Otra vez que la caguemos más o menos. Por lo menos que lo intentemos, ¿no? Sí. Bueno, te voy a día, hacer... Dime, perdona. No, que justo el otro día estaba con mi hija Clara y le eché una bronca, no sé si dijo algún insulto así muy fuerte en casa, le eché una buena bronca que también me pasé y bueno, luego nos pedimos perdón mutuamente y yo le estaba explicando que yo también estaba aprendiendo a ser padre. Y dice, no, pero tú has sido padre todavía. Y digo que no, ¿tú cuántos años tienes? 5. pues 5 años de lo que llevo siendo padre y para esto hace falta toda una vida. Entonces, bueno, pues al final es también otra de las patas del proceso de aprendizaje. Qué guay. Cómo mola ser padre, ¿eh? Ya hablaremos de ser padre otro día. Te voy a hacer 3 o 4 preguntas rápidas de estas de un segundo y pasamos a tu mochila del peregrino, ¿ok? Venga, ¿qué 3 consejos le daría a alguien que quiere empezar a dar formación? Pero formación de estas transformacionales, no la formación que ya conocemos, la 2.0, la buena. Cuéntame, ¿qué Pues 3 tips? que se forme como formador. Ajá. Hay mucha gente haciendo este tipo de formación, esto no es algo raro o disruptivo, que busque en Google formación experiencial y seguro que en su ciudad encuentra a alguien. Puede escuchar, por ejemplo, también a Miguel Ángel Romero, de formación de formades.com o a José P. García de Instituto Impact. Ajá. A mí es el tipo de formación que me mola. Y yo creo que empezando por ahí, ¿no?, siendo consciente de que hay una forma distinta de hacer formación, Ajá. es un primer paso. Que busque sus aliados, porque también es muy difícil, es muy duro empezar solo, ¿no?, en el mundo de la formación y muchas veces lo que ves son esos lobos solitarios, ¿no?, que dicen, joder, es que no tengo éxito en tal. Y es que para empezar, pues muchas veces tienes que buscar a tus aliados en el sentido, oye, pues a lo mejor hay más gente, más formadores que están haciendo algo parecido a lo que estás haciendo tú, o incluso empresas tipo, que por ejemplo a mí Hotmart, por ejemplo, con el tema de lanzamiento de curso online me ayuda un montón. O sea, pues simplemente contactar con la gente, explicarles tu idea, que de alguna forma te asesoren. Está claro que te ayudan porque ellos también van a ganar si lanzas algo online, ¿no? Pero, sí, bueno, pero es un win-win. Pero es un aliado. Claro que sí, qué bien. Eso es un win-win. Qué bien, me ha gustado el concepto de aliado, ¿eh? Qué chulo. ¿Y el último? Cuéntame. Y luego al principio, sobre todo, pues no están muy preocupados los ingresos. Está claro que obtener ingresos es una parte muy importante una parte muy importante y una parte
muy relevante para poder seguir ofreciendo tus servicios al mundo, porque si no comes, se acabó el negocio y te tienes que ir a hacer otra cosa y entonces el mundo no se va a beneficiar, ¿no? de eso que puedas aportar. Entonces, realmente es importante, pero al principio pues, muchas veces pues a lo mejor tienes que pues, ser menos ambicioso con el tema de los ingresos. Bueno, a lo mejor a mí una cosa que me ha funcionado bien en ese sentido es hacer intercambios de formación. Oye, yo sé que tu formación vale X, la mía la valoro en tanto, ¿por qué no hacemos un intercambio y ganamos los dos? Qué guay. O sea, que no siempre tiene que ser dinero por dinero. Un Dinero por tiempo, eslogan. perdón. Un eslogan para una camiseta. Un eslogan. Yo pondría algo así como, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Qué chulo. Dos habilidades fundamentales que tiene que tener un formador, sí o sí. Escuchar y comunicar. O sea, escuchar en el sentido de empatía, saber cómo se siente la gente, en qué punto está y comunicar. Bien. Y un consejo de vida que le daríamos en una formación a nuestros peques de 5 años. Cuéntame, un consejo de vida. Pues yo ahí diría que en la vida se van a encontrar muchísimas cosas que son muy poco relevantes y muy pocas cosas que son realmente importantes, ¿no? Y que a veces la dificultad es saber diferenciar unas de otras. Entonces, que estén atentos, porque va a haber muchas cosas o muchas cosas que nos intenten engañar y perder el foco, y es importante que hagan y que sean buenos detectives para averiguar realmente cuáles son esas importantes. Qué guay, me gusta que sean buenas detectives. Bueno, de toda nuestra entrevista, de toda nuestra entrevista, ¿con qué 3 cosas te quedaría? Cuéntame. De todas, ¿eh? No importa. Pues primero la idea esa de que la formación no es consumir contenidos, sino que es crear experiencias. Ajá. Centrarse en el participante, es decir, pasar la pelota al participante, lo que hablábamos antes. Ajá. Y de esto último, sobre todo también la importancia de invertir en uno mismo, invertir en formación y formarse a uno mismo. Me gusta, qué guay. Bueno, estoy deseando de conocer tu pedazo de mochila del peregrino. La verdad es que escuchándote tienes que tener, vamos, un background acojonante en cuanto a formación y en cuanto a cómo te formas a ti mismo. Cuéntame, venga, una frase que te inspire. Pues volvería a lo de antes, a lo de no eres tan importante. Pero no en el sentido negativo de decir, oye, es que eres un mierda, no vales para nada, sino de decir, no eres tan importante, te puedes dar el lujo de probar, de arriesgar, de enfrentarte a tus miedos, no eres tan importante, nadie te va a recordar si la cagas hoy, ¿sabes? Así que atrévete porque no eres tan importante. Guay, me gusta. ¿Un libro? ¿O 1000? Pues te diría el de Cómo ser un estoico, ese que decíamos antes. Ajá. Creo que es de Massimo Pigliucci o algo así. No importa, lo dejaremos en las notas del programa. Vamos. Y luego un libro que a mí me transformó, que me sirvió muchísimo, es el de Cómo disfrutar de la vida y del trabajo, del Carnier. De hecho, ese me llegó a mis manos porque mi madre estudió psicología y lo tenía ahí en casa. Me llegó con 13 años y para mí fue como abrir los ojos. De hecho, yo lo tomé como un manual práctico. O sea, cada capítulo luego lo iba aplicando. O sea, iba haciendo ejercicios. Y para mí me cambió, vamos. Qué guay. Es un pedazo de libro. Ese, el de cómo influir en las personas, es realmente bestial, vamos. Qué tío, qué grande. Un vídeo o un documental, webinar, un documento. Mira, un vídeo que yo suelo ver a menudo se llama Usa protector solar. Si la gente pone en Google Usa protector solar y ve el primer vídeo, que es así con una musiquita, es un speech para unos graduados en una universidad que está muy chulo. Qué guay. Bueno, pues lo dejaremos también en la nota del programa. Un hábito. Un hábito. ¿Crees que sea parte de tu éxito? Pues yo diría que el avanzar cada día un poquito. O sea, la gente siempre dice que no tiene tiempo, que es que no le da más la vida de sí. O sea, cada día si avanzas, aunque sean 10 minutos en tu proyecto, 20 minutos, media hora, una hora, al final, ¿sabes? Al cabo del año, ¿sabes? Es mucho. Y la gente eso, a veces no percibe el valor de estos microtiempos, ¿no? Que puedas tener y juntos sumados en un año puedes hacer un gran cambio solo dedicando esos pequeños ratitos. Me recuerda mucho al principio de Sócrates. ¿Has leído ese libro, La paradoja de Sócrates? No. Pues léelo porque es que habla de esto, es brutal. Habla de eso todos los días. ¿Principio de Sócrates? De Sócrates. Yo lo aplico muchísimo en mis formaciones, lo aplico muchísimo en cualquier cosa que cuento en el podcast. Y es que es lo que tú dices, todos los días un producto mínimo viable. No importa que sea ínfimo. ¿Qué dices? ¿Dónde voy yo con esto si no voy a ningún lado? Cuidado, son 365
productos mínimos viables al año. ¿Tú estás seguro de que vas a hacer 365 sí o sí? Hazlo, no importa, hazlo. Cuando ya lleves 100, serás tan sumamente bueno haciéndolo y tendrás ese hábito tan sumamente incorporado que querrás más. Transfórmalo en un nuevo producto mínimo viable. Pero esos pequeños pasos para mí son la clave del éxito. Me encanta, Juanda, de verdad, me ha encantado. Me gusta muchísimo. Confío mucho en ese hábito. Y luego el otro relacionado con este es el reducir al máximo posible todo aquello que no te aporte. Y en este sentido a mí, por ejemplo, la televisión me aporta 0. Ajá. Y luego también he reducido mucho redes sociales y series de Netflix. Al final tienes que sacrificar algunas cosas, pero yo creo que si tienes un proyecto que tú creas que vale la pena, merece la pena sacrificarlos y de repente te vas a ver con muchísimo más tiempo. Si es que ya estabas dedicando ese tiempo a eso. Sí, yo creo también que las series de Netflix son el cannabis de los emprendedores, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con ello porque son muy buenas, es que son muy buenas. Además no te afecta los pulmones, ¿sabes? Y es brutal. O sea, es tremendo, tienes toda razón. Pero hay que hacer un saneamiento de contenido, tienes razón. Por eso lo de los detectives, me ha encantado, ¿eh? Y por último, un podcast o programa de radio. Un podcast, te digo varios, es que claro, tengo un huevo aquí. Mira, me gusta mucho Presentástico, Kenso, Diarios de un Nomad, la Academia de Marketing Online de nuestro maestro Oscar Feito. Ahora me he enganchado también a Una vida a tu medida, que son entrevistas de 2 horas, pero que son muy potentes también. Ajá, que la conozco también, sí. Z-Testers también es muy grande. Libros para emprendedores, esos son algunos de los que escucho en castellano. Y en inglés me gusta mucho, por ejemplo, Akimbo. Me encanta, wow, qué maestro, tío, madre mía. De Seth Godin, Trainer Tools, también está muy chulo. El de Pathfinder, Smart Passive Income. Qué bien. Son algunos así variados. Ok, pues me gusta. Dejaremos todas las notas del programa para que quede bien hecha, esa mochila del peregrino. Por último, despedirme de ti, Juanda, ¿dónde te encontramos? Háblanos. Redes sociales. ¿Dónde estás? Learninglegendario.com y de ahí ya pueden ir encontrándome en todas las redes sociales y en todos los sitios. Pero bueno, ahí desde el blog puedes ir a encontrarme donde sea que esté escuchando. Ese es tu campamento base. Me gusta, sí. De acuerdo. Learninglegendario.com, también lo dejaremos. Pues nada más, amigo, un abrazo muy fuerte, de verdad. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de traerte porque creo que tu contenido está muy enfocado. Creo que en este mundo, una vez oí una frase que decía que todo el mundo se aparta cuando ve venir a alguien que sabe hacia dónde va, ¿no? Y lo vi en ti. Creo que tienes un proyecto muy chulo y me gusta muchísimo tu podcast y todo el valor que aportas, de verdad. Muchísimas gracias por habernos dedicado, bueno, tu bien más preciado, que es el tiempo. Gracias a ti, Alex, por la invitación y ha sido un placer. Y como tú decías antes de la entrevista, si hay que repetir un día, se repite, que vamos, me quedo con ganas. Qué guay, para mí es un fracaso si no tenéis ganas de repetir cuando venís al podcast, de verdad. Pues nada, un abrazo muy fuerte y como digo siempre, nos vemos en el camino, Juanda. Nos vemos. Y a vosotros, soñadores, pues nada, deciros que estoy encantadísimo de teneros a mi lado en este camino. Gracias por aportarme o por regalarme vuestro bien más preciado, que es el tiempo. Ya sabéis, en alexgarcia.eu tenéis vuestro hogar digital, ya lo sabéis, antiguamente, el Tao de un sueño. Ahora ya hemos migrado y espero que os guste la nueva versión de la web y el nuevo sentido y orientación que tiene mi proyecto online, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa, ya sabéis, usad las encuestas, el contacto, me tenéis para lo que necesitéis en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y como digo siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el camino. ¡Chao!